Quiero darle la bienvenida a nuestro próximo invitado. Ya está con nosotros Dionisio Gutiérrez. Él es presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo, fundación que defiende y lucha por el pensamiento latinoamericano. Tiene sede en Washington, también en Madrid. Dionisio, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, es un gusto saludarte, igual a Jason. Le voy a pedir que se quede unos minutos porque acaba de subir el porcentaje de votos escrutados a 33,18%. Creo que vale la pena revisarlos y luego volver con la entrevista con nuestro invitado. Carla, usted tiene los resultados. Sí, Dani, así es. Saludo también al invitado. Ya vamos a volver con él, pero es importante ir actualizando las cifras que se dan, las cifras oficiales, sobre todo de la autoridad electoral en Brasil, donde son, en Brasilia, sobre todo, que es lo que se cuenta para los resultados, pues son las 7:13. Se esperaba que para las 7 de la noche, hora de Brasilia, ya hubiera ese flash electoral, que es el que ya pinta el panorama y que generalmente no cambia. Pero mire, ahí están los resultados. Con el 30,81% escrutado. Jair Bolsonaro, 47,5%, con el 16.548.276 votos. Lula da Silva, 15.184.583 votos. En tercer lugar, Simón Tebet, con 4,5% de la votación y 1.580.562 votos. Con el 3%, Ciro Gómez, con 1.064.632 votos. Pues esos dos candidatos que muchos los han tildado los analistas como de una débil tercería, porque siempre han cuestionado a la oposición, siempre han dicho estar o en la centro izquierda como el señor Ciro Gómez o en la centro derecha en el caso de la señora Tebet, pues son los que podrían definir esa segunda vuelta que se daría en Brasil el 30 de octubre. Y es importante recordar esta cifra recordemos que el señor Ciro Gómez es la cuarta vez que se lanza a las elecciones. Por su parte, Lula da Silva es su sexto intento, ganó 2 en el 2002 y en el 2006, y pues Jair Bolsonaro busca la reelección. En su momento, hace 4 años, Ciro Gómez obtuvo 13.344.371 votos. Hay que ver qué va a pasar ahora y cuántos votos va a obtener en la medida en que ya tengamos cifras más oficiales y más avanzadas. Pues si Dania y el invitado y Jason, por ahora, estos son los resultados, con el más del 30% escrutado. Volveremos más adelante en la medida de que siga avanzando las cifras con esta elección, la gran elección en este domingo electoral en Brasil. Gracias, Carla. Gracias por los resultados. Realmente van cambiando, comienzan a cambiar con un ritmo importante. Fíjense, Carla habló del 30%. Ya yo tengo aquí el 33,18%. Es decir, ya avanzaron. Bolsonaro sigue manteniendo esta tendencia, 47,45%. Lula da Silva, 43,75%. Dionisio, todavía falta. Dania, a la orden. Todavía falta, pero ¿esto no cambia lo previsto? Comienzo con esa pregunta. ¿No cambia lo que se estaba esperando? Sin duda alguna, hay una tendencia que apunta más al empate y no a la gran diferencia que se esperaba, en la que obviamente Lula fuera por arriba. Pero acordémonos que Brasil es un país grande. Conforme van entrando los resultados de la votación, habrá que ir viendo si esa tendencia, ya sea al empate o que se mantenga Bolsonaro arriba de Lula, puede ir cambiando en la medida que avanzan los resultados por territorio en Brasil. Entonces, al final serán unas horas emocionantes. Habrá que esperar hasta que el último voto sea reportado, contado y analizado, y entonces que se pueda ver. Pero sin duda alguna, así como fue el proceso electoral cardíaco y lleno de confrontación, también está haciendo el conteo, así que habrá que disfrutar la música de la democracia. Fíjese, Dionisio, siempre se habló de que era factible que fueran a una segunda vuelta, que al expresidente Lula no le iba a alcanzar para llegar a ese 51%. Pero es que lo que más me llama la atención es que sí se pensó que era prácticamente indiscutible que el presidente Lula ganara en esta
en esta cita de hoy. Y pareciera que sí, que se va a una segunda vuelta, pero con un resultado contrario. Es decir, repetimos, en este universo de 156 millones de personas habilitadas, apenas vamos por pero ya vamos por el 31,51% y la tendencia pareciera mantenerse. De ser así, ¿qué factor pudo incidir? ¿Quizás lo que han llamado ese voto oculto o voto vergonzante? Bueno, es posible. Lo mismo pasó en un país del norte donde también hubo un voto escondido que a última hora salió. Pero no hay que olvidar que así como ha habido una campaña con una altísima confrontación y conflicto, también ha habido una guerra de encuestas. Y en esa guerra de encuestas ha habido mucha desinformación, ha habido muchas encuestas falsas, pero ha habido tanques de pensamiento que analizaron las encuestas durante todo el proceso electoral y la realidad es de que el resultado de ese análisis nunca mostró que hubiera una victoria de uno de los dos en primera vuelta, en primer lugar. Y en segundo lugar, la diferencia no era tan grande como algunas encuestas lo reflejaban a favor de Lula. Era entre 9 y 17 puntos la encuesta que más diferencia había, pero había un promedio de 8 a 9 puntos, es cierto, a favor de Lula. Pero al final habrá que ver el resultado final. Y lo importante tal vez, Idania, es comprender que lo que tenemos en América Latina es un problema sistémico. La democracia fue el invento, la idea más exitosa del siglo XX. En las últimas 2 décadas y media ha venido sufriendo una degradación tan grande que al final sí tenemos procesos electorales, pero están muy cargados de conflictividad, por un lado, y de falta de soluciones, por otro. Lo importante para América Latina es que podamos mantener la posibilidad de que los pueblos sigamos eligiendo en libertad y en procesos electorales transparentes a nuestros gobernantes. Y ese es el principio que hay que mantener. Si eligen a uno o a otro, el pueblo brasileño en esta elección, lo cual hay que decir entre paréntesis que es una tristeza que veamos candidatos repetidos todo el tiempo. La oferta política está muy pobre, con muy pocas excepciones en América Latina. Y ver por un lado a un señor que ya estuvo con 2 presidencias en Brasil, que salió en condiciones muy complicadas y es el mismo candidato ahora otra vez, y las razones por las que el mismo Bolsonaro llegó al poder, pues esta es una práctica o un fenómeno que se está repitiendo mucho en el mundo y especialmente en América Latina. Y esto hay que corregirlo, hay que mejorar la oferta política por un lado y por otro hay que recordar que si llegara a ganar Lula en esta elección no es el mismo Lula de la primera década del siglo, cuando tuvo los precios de las materias primas a niveles históricos y entró más dinero a Brasil que nunca en su historia. Eso le permitió hacer gobiernos pues, populistas, con mucho regalo y muchos programas clientelares, que obviamente la popularidad en los pueblos aumenta en este tipo de casos. Entonces, digamos, hay que tomar conciencia, disfrutar este proceso, pero sobre todo mantener la defensa de los principios de la democracia, que son la alternancia en el poder, y exigir que se mejore no solo la oferta política en lo que respecta a candidatos, sino programas de políticas públicas que realmente resuelvan los graves problemas que tiene América Latina. Señor Dionisio Gutiérrez, lo saluda Jason Calderón desde nuestros estudios NTN 24 en Washington. El diario Globo, en una columna, dice que el comienzo a favor de Bolsonaro tiene una explicación, y es que este recuento ha comenzado en el norte y en el centro oeste del país y avanzó rápidamente en Brasilia, que son zonas donde tiene una ventaja clara Jair Bolsonaro. Pero al mismo tiempo, y como lo decía Idania, las encuestas le estaban dando a Bolsonaro el 35%. Se llegó, gracias a esas encuestas que defienden sus esquemas y su precisión, a pensar que el triunfo de Lula era indiscutible incluso en esta primera vuelta. Pero en este momento nadie le daba un 47,17 a Bolsonaro por encima de Lula, y Bolsonaro ha dicho toda la campaña: encuestas absurdas, encuestas mentirosas. Este margen tan estrecho, estamos hablando de una diferencia de 1.300.000 votos, puede generar ese caldo de cultivo para alegar de un lado o del otro una demanda de fraude, una demanda de poca transparencia en los resultados. Jason, parte de la respuesta la dijiste tú en la premisa de tu pregunta, ¿no? Se están reportando primero los votos de las regiones de Brasil donde se sabe que Bolsonaro tiene mucho apoyo. Por otro lado,
hemos hablado también de que las encuestas, ha habido un número importante de ellas que han estado cargadas, ¿no? Por la forma en que se hacen o incluso abiertamente manipuladas. Lo importante de que ninguno de los dos gane en primera vuelta, si llega a haber una victoria de uno de los dos, que sea contundente y que no permita que el Brasil tenga un deterioro en violencia y en caos aún más profundo del que ha sufrido en el proceso electoral. Eso sería muy grave para Brasil y para América Latina. Si van a segunda vuelta, Bolsonaro y Lula, se pueden corregir los errores con solo dos candidatos. Es mucho más fácil determinar cómo va la campaña de esta segunda vuelta electoral, y el 30 de agosto debería haber un claro ganador, que si también el que gane llega a ganar con una diferencia muy pequeña, que los votos se cuenten con absoluta transparencia y con todos los controles para que la victoria de quien la tenga sea indiscutible. Esto es importante para Brasil y, como digo, para América Latina. Pero sí, al final el problema de fondo es que la política pues se ha convertido en esta arena de combate sucio, y son los pueblos los que están quedando olvidados en estos procesos, y lo vemos con todos los números. Los índices sociales y económicos de América Latina están golpeados, están adoloridos, y esto pues tiene estas dos explicaciones, ¿no? La oferta política está muy deteriorada, la economía, los temas sociales están pagando las consecuencias, y el problema de fondo es que la democracia ha sufrido una degradación muy grande, ¿no? Como decía al principio, el problema es sistémico. Casi no importa quién esté ganando en determinados países, es más o menos el mismo desastre. El problema que hay que mencionar, porque es importante, los gobiernos o los grupos políticos que están llegando al poder y que son parte de una agenda geopolítica en la que están involucrados China, Rusia, Irán y otros, donde vemos mucha resonancia, por supuesto en Cuba, Venezuela, México, Argentina, ahora también Colombia, lo cual hay que ponerle atención. Si llega a ganar Lula en Brasil, sí hay un efecto en esta, digamos, conflagración geopolítica, donde hay muchos países del mundo involucrados, y si Bolsonaro se reelige también. Entonces, estos elementos hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Claro. Y lo importante sería que quienes estén ganando las elecciones gobiernen para resolver los problemas de su país y sean vecinos civilizados y siempre defiendan los valores de la democracia republicana en América Latina, que es lo que nos está haciendo falta. Claro. Ahora, Dionisio, vayamos a esta frase que usted ha repetido un par de veces en relación a lo pobre de la oferta política. Pobre en contenido y pobre en oferta política de líderes que puedan llevar adelante nuevos proyectos. ¿Por qué no hemos sido capaces, o por qué no han sido capaces la clase política de preparar una generación de relevo que sea creíble, que alimente con proyectos o propuestas nuevas el horizonte político de la región? Y Dania, más que la clase política, somos los ciudadanos los que de alguna manera hemos visto hacia otro lado, hemos abandonado el esfuerzo cívico que es indispensable, y que el ciudadano es el único que puede no solo preservar un sistema de libertades y de respeto a nuestros derechos, sino además de vigilancia a los políticos. Y ha habido tal desencanto en el siglo XXI con la política, con la democracia, que en lo que hemos caído es que en muchos países estamos viendo grupos criminales que organizan partidos políticos, se financian con dinero del narcotráfico y la corrupción y están llegando al poder. Y estos son los que están de izquierda o derecha, porque la corrupción y el crimen organizado no tienen ideología. Y entonces lo que estamos viendo es que estos grupos pues hacen alianzas con los países que tienen ese tipo de cultura, y entonces se vuelven parte de este complejo geopolítico que yo intentaba describir. Pero al final la oferta política va a ir mejorando en América Latina en la medida en que los ciudadanos nos involucremos más en la política. Y esta es la condición. Pero vemos en América Latina hay muy pocas excepciones, de centro izquierda a centro derecha, que son presidentes que están respetando la norma democrática y haciendo lo mejor que pueden por gobernar bien sus países. Pero tenemos otros
que lamentablemente son la mayoría en este momento, que están abierta y declaradamente jugando a ese juego geopolítico y dando muy malos resultados en sus países. Esto es malo para América Latina y por eso es que en los próximos 10 años sí debe haber un esfuerzo cívico, que en este momento no lo veo, para rescatar la racionalidad democrática, la sanidad democrática y que podamos aspirar a ir mejorando nuestros índices sociales, tener mayor crecimiento económico y poder jugar un mejor papel en el mundo desde un continente tan fuerte que tiene una lengua común, una cultura muy similar. Tenemos enormes oportunidades, hay que aprovecharlas. Sí. Dionisio, gracias por estar aquí. Gracias por estos minutos de su tiempo. Hagamos un corte en esta parte de esta transmisión especial Brasil Elige y regresamos con nuevos resultados. Ya venimos.